Hoy vamos a analizar un caso de la segunda mitad del siglo XIX, así que relájate mientras nos dirigimos a Estados Unidos. Georgiana Lovering nació en 1858 en Connecticut, hija de Joseph Lovering y Mary Day. Su infancia estuvo marcada por la Guerra Civil de 1861 a 1865. Su padre, Joseph, fue soldado en el Quinto Regimiento de New Hampshire y soportó las dificultades de batalla. Cuando terminó la guerra, regresó a casa bastante enfermo y poco después murió. La pérdida fue un duro golpe para Georgiana y su madre, quienes ya enfrentaban recursos limitados. Dependían de una modesta pensión del gobierno y de la pequeña cantidad de dinero que Mary lograba ganar trabajando tanto como podía. Vivían en una pequeña cabaña a unos 3 kilómetros del pueblo de Northwood. Aunque Georgiana era hija única, la casa estaba lejos de ser solitaria. La casa era de sus abuelos, quienes vivían ahí junto a su prima de 18 años, Adeline Witham. Georgiana asistía a la escuela local, donde era favorita de sus maestros. Era inteligente, bonita y muy conocida en la comunidad. Cada vez que hacía mandados para su madre, saludaba a todos los que se encontraba con una sonrisa amistosa, lo que dejaba una buena impresión en todos los que la conocían. En junio de 1872, el tío abuelo de Georgiana vino a vivir con ellos, un hombre llamado Franklin Evans. Tenía 64 años y era un personaje algo extraño. Había crecido en New Hampshire, pero había llevado una vida inquieta, mudándose de un lugar a otro. A lo largo de los años, había pasado tiempo en varios pueblos de los estados, incluyendo Manchester, Concord, Allenstown, Derry y Candia. Estuvo casado 3 veces. Su primera esposa murió tras 20 años juntos. Tuvieron 2 hijos, un hijo que en 1872 vivía en Derry, New Hampshire, y una hija que residía en Lawrence, Massachusetts. Después de la muerte de su esposa, se volvió a casar, pero su segunda esposa lo dejó. Aunque se casó por tercera vez, esa unión también terminó cuando su esposa lo dejó. La gente normalmente percibía a Franklin Evans como un hombre astuto, conocido por sus maneras peculiares, aunque aparentemente inofensivas. Se reinventó, diciendo ser botánico, mago y hasta predicador autoproclamado del segundo advenimiento. Sus viajes lo llevaron a través de muchos estados y también a Canadá, pero dondequiera que iba, sus engaños pronto eran descubiertos y su reputación de fraude lo seguía. Ahora, en sus 60s, había adoptado una rutina sencilla, trabajando para agricultores locales y buscando adaptarse al ritmo tranquilo de la vida rural. Para junio de 1872, había encontrado alojamiento en la casa de su hermana Deborah y su esposo, el señor Sylvester Day, los abuelos de Georgiana Lovering. Era un arreglo extraño, ya que ahora 6 personas vivían en la pequeña casa, pero parecía que todos se llevaban bien. Franklin Evans siempre mostró cariño por Georgiana, pero ese afecto se volvió oscuro cuando hizo insinuaciones inapropiadas que ella rechazó firmemente. Después de eso, empezó a mantener su distancia de la niña. Ese verano, comenzó a colocar trampas para pájaros en el bosque más allá del pastizal frente a su casa. Esto despertó mucha curiosidad en Georgiana y le preguntó si podía ir con él. Él aceptó y ella lo acompañó en varias ocasiones. Sin embargo, pronto perdió el interés y dejó de acompañarlo. Eso fue hasta la noche del jueves 24 de octubre de 1872, cuando Franklin Evans le dijo a su sobrina nieta que saldría temprano al trabajo por la mañana, y le pidió si podía revisar las trampas para pájaros antes de ir a la escuela. Ella dudó, pero después de algo de persuasión, aceptó de mala gana. El viernes amaneció brillante y despejado, y el señor Evans se fue al trabajo alrededor de las 8 en punto. Georgiana estaba desayunando, pero su abuela notó una seriedad inusual en ella y le preguntó qué le pasaba. La joven respondió que, aunque le había prometido a su tío que revisaría las trampas, no le gustaba hacerlo. Como cuando estaba sola, encontraba el lugar áspero y solitario. Sin embargo, besó a su madre y a su abuela para despedirse, cruzó la carretera y se dirigió hacia el bosque. Cada vez que Georgiana iba allí, normalmente no tardaba más de 30 o 45 minutos, así que cuando pasó una hora y no había regresado, su madre empezó a inquietarse. Al principio se calmó pensando que no había motivo de preocupación, pero con el tiempo su inquietud se volvió miedo. A media mañana, la preocupación se había convertido en pánico, así que el abuelo de Georgiana salió a buscarla.
Llamó su nombre mientras caminaba por el sendero familiar hacia el bosque y esperaba que ella saliera de detrás de los árboles en cualquier momento, pero nunca apareció. La buscó por varios caminos pensando que quizá tomó otra ruta, pero no la encontró. Al regresar, pidió ayuda a los vecinos y se formó un grupo de búsqueda. Mientras caminaban entre los árboles, el temor aumentaba en todos. Por la tarde, a unos 800 metros de la casa, descubrieron un peine roto que de inmediato reconocieron como perteneciente a Georgiana. Y al inspeccionarlo más de cerca, se dieron cuenta de que tenía mechones de su cabello pegados. No muy lejos, un pedazo de cuerda resistente yacía tirado en el suelo. Una ola fría de horror recorrió a quienes buscaban a la niña cuando empezaron a sospechar que algo terrible había sucedido. La noticia de que Georgiana estaba desaparecida se difundió rápidamente en el pueblo y pronto más de 100 personas comenzaron a buscarla. Luego encontraron su delantal y había tierra removida en el suelo cerca, lo que sugería que había habido una lucha más adelante. Había huellas de varios tamaños y señales de que alguien fue arrastrado. Para entonces todos temían lo peor. Sin embargo, la búsqueda continuó mientras la gente recorría el bosque desesperada por encontrar cualquier rastro de la niña desaparecida. Se confirmó que Franklin Evans no asistió al trabajo ese día. 2 testigos lo vieron, uno alrededor de las 8 de la mañana y otro alrededor de las 9:30 de la mañana, en ambas ocasiones cerca del bosque. La próxima vez que lo vieron fue a las 12 cerca del pueblo. El testigo sabía la hora porque el señor Evans le preguntó. Sin embargo, cuando se le preguntó al testigo si el señor Evans había mostrado algún signo de angustia, el testigo dijo que no. Al señor Evans lo vieron poco después en una tienda y el encargado dijo que parecía completamente normal cuando el señor Evans regresó a casa el viernes por la tarde. John Mead, un hombre local que tenía una cita con la señora Lovering por su pensión, le habló sobre la niña desaparecida. El señor Evans, tranquilo, dijo que no sabía a dónde pudo ir ella. Sin embargo, la gente empezaba a preguntarse si Franklin Evans podría estar ocultando un terrible secreto, uno que lo relacionaba directamente con la desaparición de la joven. Al día siguiente se giró una orden de arresto por asesinato en su contra, mientras Georgiana llevaba más de 30 horas desaparecida. El sheriff Henry Drew fue a la casa del señor Day para entregar la orden de arresto, pero antes interrogó al señor Evans sobre la desaparición. Negó saber dónde estaba Georgiana y de forma extraña afirmó ser tan inocente como un ángel. A pesar de su insistencia, el sheriff procedió con el arresto y el señor Evans no se resistió. Después lo llevaron a la casa del sheriff en Stratford, a unos 3 kilómetros. Durante el viaje, habló abiertamente del caso. Insistió en que la niña estaba viva y dijo que nunca le haría daño. Describió a Georgiana como una niña inocente a la que él quería mucho. A pesar de sus palabras, le pidió al sheriff que le diera estricnina. Más tarde, mientras cenaba en un hotel, le pidió a la mesera, una joven llamada señorita Brown, si podía poner veneno en su té. Al día siguiente, domingo 27 de octubre, una fuerte tormenta azotó el pueblo. A pesar del clima terrible, 250 personas continuaron buscando a Georgiana, pero sus esfuerzos fueron en vano y aún no había señales de la niña. Con el tiempo, la sospecha del público aumentó. Muchos empezaron a creer que Georgiana Lovering había tenido un destino trágico, probablemente a manos de Franklin Evans. El martes por la tarde, el sheriff Enrique Drew lo enfrentó. Le ofreció la oportunidad de decir la verdad y le aseguró que si Georgiana estaba viva y él revelaba su paradero, no sería perjudicado ni por las autoridades ni por nadie más. Después de un momento de vacilación, el señor Evans afirmó que la niña estaba, en efecto, viva. Le dijo al sheriff que unos días antes, mientras estaba en Stratford, había conocido a un hombre llamado Aaron Webster, que venía de Kingston. Dijo que ambos hicieron un trato. Escoltaría a Georgiana por el bosque hasta un punto de encuentro el viernes 25 de octubre, donde el señor Webster estaría esperando para hacerse cargo de ella y llevarla a un lugar no revelado. El señor Evans continuó diciendo que el día anterior le había dado a la chica $11 para comprar ropa y que el viernes la escoltó hasta el lugar designado. Afirmó que encontraron al señor Webster esperando con una maleta de ropa adicional, y después de que Georgiana se cambió a un nuevo atuendo, se fue con el hombre. Narró su historia con tanta confianza y detalle que algunos creyeron que podría ser real. Sin embargo, el sheriff Drew se mantuvo escéptico, pero decidió que valía la pena investigarlo.
Los habitantes del pueblo, muchos de los cuales aún tenían cierto nivel de confianza en el señor Evans, detuvieron la búsqueda, esperando que Georgiana realmente estuviera a salvo. La mañana siguiente, el sheriff Drew llevó al señor Evans a Kingston para verificar su historia. Buscó en el pueblo, interrogando minuciosamente a los residentes y buscando cualquier señal del hombre llamado Aaron Webster. Desafortunadamente, nadie había oído hablar de él. Sin desanimarse, el señor Evans sugirió entonces que el hombre podría ser en realidad de Kensington, así que al día siguiente viajaron allí. Sin embargo, nuevamente no se halló rastro del escurridizo señor Webster. Como último intento de mantener viva su historia, el señor Evans afirmó que el señor Webster podría en realidad haber sido de Candia, pero el sheriff Drew había dudado de esta historia desde el principio, y cualquier fe que quedara en que pudiera ser cierta había desaparecido por completo, así que puso fin a la búsqueda. En su lugar, llevó a Franklin Evans de regreso a Stratford después de los viajes a Kingston y Kensington. El sheriff Drew creía que el señor Evans conocía la verdad sobre la joven. Decidido a saberlo, fue a confrontarlo directamente. Comenzó hablando de la inocencia de la niña, del hallazgo de su delantal y del peine roto enredado con mechones de su cabello. El sheriff se inclinó y mirando al señor Evans preguntó: «Solo ante nosotros y el gran ser, el cuerpo de la niña está frío en la muerte». Hubo un silencio escalofriante, solo se oía el tic-tac del reloj y su respiración contenida durante varios segundos tensos. Ninguno de los dos se movió. Entonces el señor Evans perdió la compostura. Su rostro se puso pálido, sus manos temblaron, y con una voz apenas más alta que un susurro, dijo: «Es el señor Drew, he hecho mal, sin dudarlo». El sheriff respondió con la misma autoridad tranquila que había mantenido todo el tiempo y dijo: «Ven conmigo y muéstrame dónde está ella». El señor Evans asintió entonces después de unos momentos más de silencio y probablemente tenía miedo de ser llevado por una turba enfurecida. Le preguntó al sheriff si podía confiar en su protección y Drew respondió que cumplirían lo acordado. Luego le recordó a Franklin Evans que no podría escapar de la realidad de lo que había hecho. De inmediato se prepararon para recuperar el cuerpo. El sheriff Drew avisó a su esposa que saldría con el señor Evans. Le pidió que fuera con Alonso Tuttle y le dijera que buscara al señor A.J. Parsley, ya que ambos debían reunirse con él en el bosque donde desapareció la niña. Sin demora, el sheriff y su prisionero partieron en un carruaje tirado por caballos y llegaron al borde del bosque cerca de la medianoche. El sheriff Drew le entregó la linterna al señor Evans y le pidió que guiara el camino. Pasaron por el lugar donde se había encontrado el delantal y cruzaron la cerca donde se había descubierto el peine roto. Continuaron hacia un área que estaba llena de piedras, árboles caídos y pasto mojado, lo que hacía muy difícil caminar. Más de una vez tropezaron y cayeron, y su ropa se humedeció y se llenó de lodo. De repente, el señor Evans dudó, miró a su alrededor y dijo que se había perdido. Luego sugirió que regresaran a la cerca e intentaran de nuevo, desandando el mismo camino agotador. Llegaron a la cerca una vez más. El señor Evans estudió el área cuidadosamente antes de, sin decir una palabra, volver a internarse entre los árboles. El viaje no fue más fácil la segunda vez. Para ese momento, ambos hombres estaban empapados y cubiertos de lodo. Tras lo que pareció una eternidad, entraron en una hondonada oscura y desolada, llena de raíces y piedras afiladas. Un gran árbol había caído ahí, sus raíces habían arrancado un gran montículo de tierra. El señor Evans se detuvo y dijo ahí. Luego se arrodilló y quitó algunas hojas, y mientras el sheriff Drew observaba, vio el cuerpo de un niño. Sin hablar, el sheriff sacó unas esposas y se las puso al señor Evans, ya abrumado por la desesperación. Luego, el sheriff llamó a los demás y le ordenó a uno vigilar al prisionero y al otro acompañarlo para avisar a las autoridades y a un cirujano. Horas después, regresaron. Al amanecer, los hombres levantaron con cuidado el cuerpo de Georgiana de su tumba poco profunda. Su rostro, inquietantemente sereno y con 2 leves raspaduras, dejaba claro su destino. Los moretones en su cuello mostraban la marca de dedos, prueba clara de que fue estrangulada. Su vestido estaba arrugado en los hombros, la tela rasgada y sucia por lo que parecía un cruel arrastre por el pantano. Mientras la realidad sombría dominaba la escena, el señor Franklin Evans guardaba silencio, como si su mente estuviera nublada de culpa y desesperación.
El sheriff Drew logró construir una camilla improvisada y junto con los otros hombres comenzó a abrirse paso fuera del bosque. Sin embargo, al levantar el cuerpo, el espectáculo macabro empeoró aún más, afectando a todos los presentes. Cada persona se puso pálida. Al pasar el cuerpo junto a Franklin Evans, él lanzó un grito de angustia que resonó entre los árboles. El regreso fue lento y arduo, pero para la tarde, el sheriff Drew finalmente llegó al pueblo, llevando consigo el cuerpo de Georgiana. El descubrimiento se difundía y una multitud se reunió mientras la tragedia afectaba a la comunidad. A las 4:30 se inició una investigación sobre las circunstancias de la muerte. Se reveló que no solo la pobre niña había sido estrangulada, sino que también había sido mutilada y algunos de sus órganos habían sido enterrados en otra parte del bosque. La investigación indicó que desde junio pasado, el señor Evans vivía en la casa del señor Day, y que su relación con los miembros de la familia era generalmente pacífica y que quienes lo conocían no lo consideraban un hombre peligroso. Tenía 64 años, complexión media, delgado y con una ligera joroba. Tenía una larga barba gris y el cabello largo y gris, rostro delgado y una estatura promedio. Testigos dijeron que su apariencia era pulcra. Era buen conversador y observador agudo, siempre con expresión piadosa que, según algunos, lo hacía parecer astuto, sagaz y sin principios. La investigación concluyó que él asesinó a Georgiana Lovering y Franklin Evans quedó en prisión preventiva esperando juicio. Durante los siguientes meses, el señor Evans insistió en que era inocente, alegando que fue el hombre que él conocía como Webster quien mató a la joven y le pagó para ayudar a ocultar el cuerpo. Su historia fue descartada y las autoridades comenzaron a cuestionar si él era responsable de varios brutales asesinatos sin resolver durante más de 2 décadas. En 1850, una niña de 5 años fue secuestrada y presuntamente asesinada en Derry, New Hampshire, pero su cuerpo nunca fue recuperado. 12 años después, una niña de 9 años llamada Laura Levy, de la ciudad de Strong en Maine, fue atacada y asesinada. Un hombre llamado Lawrence Doyle, originario de Irlanda y que en ese momento trabajaba para el padre de la niña, fue acusado del crimen. Después de 2 juicios, fue declarado culpable y sentenciado a muerte. Se le suspendió la ejecución y en 1869, al aparecer nuevas pruebas, recibió un nuevo juicio. Murió en prisión en 1870 sin tener oportunidad de que se revocara su condena. En 1865, los hermanos Isabella y John Joyce fueron asesinados en Bussey Woods, en Roxbury, Massachusetts. Isabella fue apuñalada tras ser agredida y John, paralizado por el terror, también asesinado. Se señaló que el señor Evans estaba en Boston en ese momento, dando una de sus conferencias religiosas. En 1872 hallaron el cuerpo de una mujer asesinada cerca del bosque en Fitchburg, Massachusetts. Ahora todos estos casos sin resolver se vinculaban a Franklin Evans. Sin embargo, a pesar de la creciente lista de crímenes sospechosos, se decidió que solo sería juzgado por el asesinato de Georgiana Lovering. Su juicio comenzó el 3 de febrero de 1873 y fue presidido por el juez Doe y el juez Ladd. Se volvió una sensación mediática, atrayendo al público con sus detalles impactantes y su naturaleza macabra. Los periódicos informaban con entusiasmo cada novedad, lo que generó fascinación y debate generalizados. Multitudes se reunían fuera del juzgado, ansiosas por noticias del caso que cautivó a la comunidad. Muchos se decepcionaron porque el proceso solo duró 2 días. El señor Evans ya había confesado su culpabilidad al sheriff Drew y lo había llevado al cuerpo el último día. Intentó ahorcarse en su celda, pero un guardia lo detuvo. Después lo encadenaron y lo devolvieron al tribunal. Pero esto le dio a la defensa la oportunidad de argumentar que su cliente en realidad estaba loco, alegando que sus acciones habían sido impulsadas por algún tipo de locura. La defensa pintó el cuadro de un hombre dominado por delirios, esperando convencer al jurado de la idea de que él era incapaz de comprender la gravedad de su crimen. Sin embargo, el psiquiatra de la fiscalía refutó firmemente estas afirmaciones y presentó pruebas de que el acusado era plenamente consciente de sus acciones y no había mostrado signos de locura. Él testificó que el comportamiento del acusado era consistente con alguien que actuaba con total claridad mental, lo que debilitó los argumentos de la defensa. Cuando el jurado fue enviado a deliberar, lo hizo durante solo 30 minutos antes de regresar con un veredicto de culpabilidad.
Franklin Evans fue entonces sentenciado a la horca mientras esperaba su ejecución. Un abogado llamado E.F. Pillsbury, enviado por el gobernador, lo interrogó sobre el asesinato de Laura Levy en 1862. El señor Evans negó cualquier implicación, insistiendo en que nunca había conocido a la chica ni a su familia. Esta afirmación fue contradicha por un testigo que dijo que los padres de la chica iban a la misma iglesia que el señor Evans y que él había cenado varias veces en su casa. Días después, el sheriff Drew lo interrogó sobre los asesinatos de Joyce en 1865. Esta vez, sugirió vagamente que podría haber sido responsable, pero no hizo ninguna confesión directa a medida que se acercaba su ejecución. Tenía sueños y visiones vívidas que algunos periódicos vincularon a crímenes sin resolver. Aún así, seguía optimista, seguro de que sería indultado. Dijo que su único arrepentimiento era no haberse dedicado completamente a predicar su fe. Franklin Evans no fue indultado y cerca de su ejecución confesó los asesinatos de Georgiana Lovering y el niño Mills de 5 años. Dijo que en el otoño de 1850, cuando vivía en Salem, viajó a Derry y se topó con la casa del señor Mills. Dijo que allí encontró a una niña enfermiza y, creyendo que era poco probable que sobreviviera las noches, la llevó al bosque con fines quirúrgicos. Pero debido a su mal estado y abrumado por la culpa, la estranguló y la enterró bajo el tocón de un castaño. Dijo que después regresó a la zona, pero no pudo encontrar el lugar donde había enterrado a la niña. También admitió robo y fraude, pero negó cualquier otro asesinato. Solicitó que, después de su ejecución, su cuerpo fuera vendido a la división médica de la Universidad de Dartmouth. Las ganancias serían para su hijo. El 18 de febrero de 1874, Franklin Evans leyó su confesión en voz alta y se despidió de sus hijos. Luego fue ahorcado. Esa noche su cuerpo fue entregado a Dartmouth, donde el Dr. A.H. Crosby realizó la disección, tal como el señor Evans había deseado. Su confesión fue publicada íntegramente en los periódicos de toda la región. Hola a todos y muchas gracias por escuchar. Como siempre, por favor, dejen cualquier comentario u opinión que tengan y espero verlos a todos de nuevo en el próximo Briefcase.